Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches. Estamos en nuestro segundo episodio de Cuestión Teatral. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión, y la cuestión de hoy es el personaje. Y bueno, la semana pasada estuvimos hablando de la ficción, de ese territorio mágico, quizá no, en el cual suceden nuestras historias dentro del teatro. Y hoy vamos a hablar del personaje, ese ser que es el encargado de llevar la acción de la obra, de la novela, de la película. Es, como decíamos la semana pasada, la máscara, personare, la bocina a través de la cual pasarán cada uno de los diálogos y frases que el personaje utilizará para expresar su mundo interior. La cuestión de hoy es: ¿qué diantres es el personaje? Y aquí yo les traigo una provocación interesante. Harold Pinter, un dramaturgo premio Nobel, que además es de los pocos ganadores del premio Nobel que ha habido que se dedican a la dramaturgia, arrojó esta frase: yo me volví dramaturgo el día en que descubrí la pausa. Lo interesante de eso es que uno piensa en el personaje como lo que dice o lo que hace el personaje, ¿no? Es decir, uno quiere construir personajes complejos, que tengan contradicciones, que tengan dudas, que tengan una intención, una dirección, que quieran algo. Y lo curioso es que Pinter nos dice: yo me hice dramaturgo, me hice creador de personajes el día que descubrí el silencio, la pausa. Eso nos hace pensar, bueno, a mí me hace pensar que el personaje es un queso gruyère, es una obra negra. Cuando tú ves un queso gruyère, pues que está lleno de orificios, de huecos por los que puede pasar el aire, por los que un personaje, es decir, que no es lo sólido, sino el vacío, puede un actor tomar a ese personaje y habitarlo. Se puede colocar esa máscara que no mide más de 1 centímetro, o ese traje del personaje lleno de oquedades, de huecos, de vacíos, y él le va a prestar carne, le va a prestar materia viva, memorias, recuerdos, intereses, pensamientos, historia. Pero el personaje solo es las pocas cosas que pudo decir, pero sobre todo lo que no es capaz de decir. Es la metáfora del iceberg, es la que me gusta mucho aquí. Es decir, nosotros de un personaje solo vemos la punta del iceberg, y abajo hay todo un océano indescriptible, insondable. Muchas veces nosotros, como actores, creadores escénicos, queremos llenar, hacer la historia del personaje. Nos contamos que, ¿qué le habrá pasado de chiquito? Y escribimos biografías. No. La maravilla del personaje es que el personaje solo es los huecos y las pocas cosas que pudo articular. Ya sea en una obra de 10 minutos, de 20 minutos o de 5 horas, lo poco o mucho que pueda decir lo vuelve más complejo mientras más huecos tengan. Yo siempre digo que el personaje es una herida con patas, una crisis en movimiento. ¿Qué quiero decir con esto? La palabra crisis viene de krinein. Krinein significa ruptura. Entonces, eso es una ruptura con patas. Es literalmente un personaje que se va desbaratando. Empieza con muchas certezas. Parece que es rey, parece que es príncipe, parece que quiere lograr cierta cosa, que tiene un objetivo, una misión. Y poco a poco le van sucediendo una serie de cuestiones, ya sean circunstancias externas o internas, que lo hacen dudar de todas sus certezas. Luego tiene varias caídas, peripecias, reveses del destino, va fracasando en sus intentos y va descubriendo con cada caída, con cada silencio, con cada pausa, que no se conoce, que no sabe de lo que es capaz y que no sabe quién es. Esa es la maravilla del personaje, que no es, como lo que pensamos, un elemento acabado, un elemento finito, sólido, que se puede comprender, al que se puede acceder. No, el personaje es una gran interrogante. En cartelera de marzo para la Ciudad de México, Cuestión Teatral recomienda Volver a Fuente Ovejuna, de Mariana Arta Sánchez, dirección de Ginés Cruz, con las actuaciones de Emma Div y Gabriela Betancourt. Mientras Lope de Vega ensaya su obra Fuente Ovejuna, pierde intempestivamente la memoria a causa de un golpe en la cabeza propinado por Elena Osorio, su antigua amante, quien ahora pretende robar la obra al autor.
A partir de este enredo se desata un viaje por la recuperación de la memoria y el sentido de la justicia. Estarán presentándose en el Teatro Benito Juárez del 6 al 17 de marzo, los miércoles, jueves y viernes a las 20 horas, sábados 19 horas y domingos a las 18 horas. Ya estamos de vuelta en el segundo bloque de Cuestión Teatral y estamos hablando del personaje. Esa es la cuestión de hoy. Y bueno, ahora toca hablar de algo que siempre nos toca cuando estamos interpretando a un personaje, que te preguntan: oye, ¿y eres el bueno? ¿Eres el protagonista? ¿O eres el malo? ¿Eres el antagonista? Hasta en el cine, ¿no? Ya salió el protagonista. Y generalmente pensamos que el protagonista es el héroe o el bueno y el antagonista es el villano o el malo. Y bueno, nada más alejado realmente de la definición y de lo que nos atañe. ¿Qué es el protagón? Agón significa sufrir, padecer o apasionarse, es decir, padecer, morir, caer a la muerte. Protagón, el prota, ahora sí que ya me dieron el prota, cuando te emocionas porque te dieron el prota. ¿Qué quiere decir? El prota es el primero. Pero el primero que, ¿qué? No es el principal, el más importante, el que tiene más diálogos, no. El protagón es el primero que viene a sacrificarse, a morir en nombre de la humanidad. Es un Cristo, es un personaje crístico. Es como Buda, Rama, Krishna, Quetzalcóatl, Hamlet, el personaje que te guste. Es un personaje que viene a sacrificarse en nombre de la humanidad, es decir, a poner la carne para que de sus errores aprendamos nosotros. Pero no lo hace por bueno, no lo hace por buena persona, lo hace porque él quiere generar un cambio en el status quo. La tragedia tiene una regla muy importante que es: el universo se ha descompuesto por la sangre, es decir, que hubo una muerte, un derramamiento de sangre, y solo por la sangre se puede componer. Es decir, tiene que haber otro derramamiento de sangre. ¿De quién? Del protagonista. A eso entró a la escena. Y eso es bien importante, porque ¿quién es el antagonista? Y tú dirás, el que se le opone al protagonista. No, antagón es el que no quiere morir. Es decir, él ya sabe, el antagonista, el villano, el malo, si tú quieres, si lo quieres llamar así, que no lo es, pero si lo queremos entender así, es el conservador. Es una lucha entre liberales y conservadores. ¿Qué quiere conservar el conservador? Sus privilegios. Y no sus privilegios de que es un privilegiado o porque nació hijo de rico. O sea, bueno, generalmente sí. Es el que ya ostenta cierto lugar en el mundo. Él ya sabe o ella ya sabe quién es. Y no quiere perder eso, ya está en el poder, se conoce. Y en cambio, nuestra protagonista o nuestro protagonista es un joven o una joven, usualmente, que quiere cambiar el sistema. ¿Para qué? Para tener poder. ¿Para qué? Para no morir. En cambio, el antagonista ya sabe que es mortal y está a gusto con su muerte. Solamente quiere pasársela lo más a gusto que pueda, ¿no? Y en cambio, el protagón, el protagonista, es un personaje que no sabe, él se cree inmortal o ella se cree inmortal, y a través de sus caídas y de enfrentarse en escena al antagonista, es decir, a ese otro personaje que lo ubica, que le da unas pastillas de Ubicatex, el protagonista o la protagonista se va a dar cuenta de su mortalidad, de que es un juguete roto, de que es un ser humano fallido. Y Edipo se saca los ojos porque no se soporta. En cartelera de Ciudad de México, Cuestión Teatral recomienda El alma también, de la dramaturga argentina Teresita Galimani. La dirección es de Oscar Rojas y en el elenco Milet Gómez y Sandra Zellweger. El reencuentro de dos hermanas, tras 20 años de ausencia, abre una herida profunda. Tras la muerte de su madre, Rocío, vuelve a casa en busca de respuestas, pero Lina, su hermana menor, hará lo posible por evitar confrontar una verdad dolorosa. Se presentan los domingos a las 6:30 en la Teatrería. La dirección es Tabasco 152, Colonia Roma, y estarán del 18 de febrero al 31 de marzo. Cuestión Teatral recomienda una propuesta doble de la compañía Unleash Teatro. La primera, una obra de misterio que te tendrá al filo de la butaca. La ratonera de Agatha Christie, dirección de Juan Carlos Turel, con 8 actores en escena en el aula magna del Instituto Cultural Helénico los viernes a las 20 horas. Y la segunda, un clásico contemporáneo de acción en la capilla gótica del Helénico, Cyrano Unleashed,
Dirección de Jorge Romero con más de 20 actores en escena. Uno de los personajes más icónicos de la literatura, peligroso con la espada y aún más con las palabras. Vive preso de un amor imposible, además de cargar con el terrible peso de su inmensa nariz que tendrá que aprender a amar. Una obra mordaz y contemporánea con duelos a muerte, combate escénico, potentes actuaciones y música en vivo. Los sábados a las 19 horas y domingos a las 18 horas. Ambas propuestas estarán hasta el 31 de marzo. Pues ya estamos de vuelta en Cuestión Teatral, nada más y nada menos que con María Balam, coproductora del programa y creadora escénica. ¿Cómo estás, María? Muy bien, muy contenta de estar aquí, de poder compartir con todos ustedes. Pues de eso se trata. Quería que estuvieras en este bloque por una razón. Tú eres actriz, tú eres creadora escénica, tú te pones, habitas los personajes. ¿Qué opinas tú del personaje? Bueno, con todo lo que he escuchado que has hablado hasta ahora, para mí algo muy importante es determinar qué tipo de personaje voy a representar. Hablando de los 3 tipos fundamentales que hay de personaje, que son tipo, prototipo y arquetipo, ¿no? Cuando me llega un casting o cuando me convocan para representar un personaje, yo lo primero que tengo que hacer es determinar qué tipo de personaje voy a representar y qué es lo que requieren de mí, ¿no? Por ejemplo, un personaje tipo son el típico comercial, justamente, que tiene, en su casting tiene una característica física. Por ejemplo, una mujer joven te llega al casting, o un hombre alto, o un niño rizado. Son características físicas. Y entonces tú como actriz ya sabes que para representar ese papel lo único que necesitas es tu apariencia física, tu tipo físico. Entonces lo único que hay que hacer es estar en presente y mostrar lo que eres. No, y a veces justo es bien padre porque te llega un comercial y tú dices, yo no doy el tipo. Exacto. O sea, justamente dices, oye, me están llamando para ser una niña y yo tengo 30 años, ¿no? Sí, o sea, ya no doy el tipo. Ya no doy el tipo. O me están llamando para ser una viejita, dice el casi. Señora de 68 a 70 años. Sí, pues tampoco doy el y tipo. Y dices, pues no doy el tipo. Porque mi característica física ahora es que soy una mujer en sus 30 años, ¿no? Todavía mujer joven. Oye, qué bueno que hablas de casting, porque justo hoy que nos hemos metido, que si en la historia del personaje y que Grecia y que lo que... Pero... Digo, hablando de lo práctico. Sí, de lo tangible. De lo que hoy en día hay que lidiar. Pues es, oye, me llegó un personaje y no me dan nada de información. Es unidimensional, solo sé su apariencia. Sí. ¿Qué tipo tiene o qué tipo da? ¿Cuál es su fenotipo? Asiático, moreno, joven, viejo, sí. Caucásico. No importa. Y ahí tú sabes, como actriz, ¿no? De profesión, es que tú lo único que tienes que hacer es pararte y ya está. ¿No? Porque lo único que necesitan de ti es tu característica física. El personaje lo único que requiere es un tipo físico. ¿No? Es que de ahí viene la palabra típico, ¿no? Ah, es el típico güerito, güey. O sea, pero que ya lo que se ve a la distancia. Por eso dices, mira, ahí va un tipo. Un tipo. Ahí va una tipa, o sea, pero no sabes nada de ella. Sí, no hay información extra más que su rasgo físico. Y luego viene el personaje prototípico, que ya tiene un poco más de carnita, ya es bidimensional, ya tiene un rol dentro de la sociedad, ya no nada más es la característica física, sino que tiene un rol, puede ser la madre, el policía, la escritora, un agente, que ya sabrías cómo interpretar. Comerciante, ¿sí? O sea, si a ti te llega como casting la madre, ¿tú qué harías? No, bueno, te pones un bulto en brazos, ¿no? Como que vas cargando un bebé. Es que el personaje prototípico, que es importante como mencionar, es que tiene ya rasgos definidos de carácter, pero que están dentro del imaginario común, dentro del imaginario social. Exacto, es una caricatura, es un personaje que va en una sola línea trabajando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de una madre, que no todas las madres son así, pero el imaginario que tenemos de la madre es una mujer dulce, una mujer cariñosa, una mujer que protege a sus crías, nutritiva, una mujer que da alimento, ¿no? Entonces, pues tú ya con esos rasgos de carácter, o sea, sí, esos rasgos de personalidad, tú ya puedes construir un personaje que sabes que se va a asemejar a lo que están buscando. Y que va a servir para telenovela, para comedia, para un sketch, para un comercial. O sea, ya no hay que explicarle nada a nadie, es la mamá. O como cuando interpretas, por ejemplo, a un monje budista, ¿no? Exacto. Ya sabes que tienes que hablar de determinada manera, que el personaje siempre va a querer la paz, que va a hablar a lo mejor en parábolas. En adivinanzas. Sí, porque eso es lo que se espera de esos personajes. Eso es lo que tenemos dentro de nuestra psique relacionado a esa profesión o a ese lugar dentro de la sociedad.
Claro, y además es interesante que lo digas porque muchas veces como actor uno le quiere complejizar, le quiere poner, es que qué tipo de mamá o qué tipo de policía, todo con policía. No, a ver, es para un sketch. Y depende de la historia, ¿no? A veces no necesitas más saber nada, ¿no? Solo que a qué se dedica. Bueno, entonces ya sabes que es un personaje prototípico, como los personajes de la comedia del arte, Exacto. que siempre van a hacer lo mismo y que siempre esperas que hagan lo mismo, porque la colombina siempre va a hacer lo mismo, el arlequino también. Los enamorados, ¿no? O sea... El pantalone. O el viejo verde que siempre va a tratar de robarle al enamorado a su enamorada. Exacto, y tú ya esperas algo de esos personajes y quieres verlos haciendo eso, no quieres que cambien. Y por eso te ríes, o sea, entra el dottore y se tira una locución latina y se hace el sabio, el arrogante. Y tú ya sabes que quiere impresionar, ¿no? que es un don sabio falso, ¿no? Y tú esperas que haga exactamente eso, es un cliché. Exacto, ¿no? y por eso en las caricaturas tienes a Elmer Fudd y a Bugs Bunny. Sí. O sea, es un ejemplo perfecto contemporáneo de la comedia del arte. O Bart Simpson, que es el arlequino, el travieso, el que... Y ya sabemos que él siempre justamente va a hacer travesuras, va a hacer todo mal, lo van a regañar, se va a salir con la suya porque es listillo, ¿no? Tiene es un menor inteligente. estatus social, pero puede hacer travesuras, ¿no? Exacto. Y esos son los personajes prototípicos. Y de eso está llena la televisión, las caricaturas, las telenovelas. Sí, y tomando el ejemplo de las telenovelas, pues están los personajes prototipos, siempre los enamorados, ¿no? Y que van a vencer hasta el final y su único objetivo es permanecer juntos. Que su amor triunfe. Sí, que el amor que se venza, que todo venza a través del amor, ¿no? ¿Y los personajes arquetípicos? Son complejos. Cuando te llega un personaje arquetípico, cuando tú estás representando este tipo de personajes, tú sabes que tienes que dotarlos de humanidad, de complejidad. ¿Y en qué está la humanidad? En el contraste, en la condición humana de que somos completamente contradictorios, que son luz y que son sombra, que quieren algo, se les opone otra cosa, ¿no? Que se traicionan a sí mismos o que traicionan y que se van transformando. Es un viaje de transformación del personaje donde tú empiezas a verlo de una manera y termina completamente evolucionando y siendo otro. O sea, digamos que si el tipo era como unidimensional y es un rayón ahí en el papel. Puntito. Ajá, y luego el prototipo ya es bidimensional, es 2D, no es una caricaturita que avanza. Es una línea. Sí, y digamos que el arquetipo ya es 4K. El 4K. O sea, ya es 4K, ya tiene, o sea, ya lo puedes ver en 3D en tu óculo, o sea, ya duda, se traiciona, cambia, se transforma. Y tiene muchas capas de complejidad, de realidad, de humanidad, y precisamente por eso es que son tan entrañables y conmueven. Por eso llegan al lugar de la universalidad, porque cualquier ser humano puede identificarse con ellos, porque todos somos profundamente contradictorios. Y por eso son atemporales, ¿no? Es decir, Sí, el arquetipo dura para siempre, no depende del contexto histórico o de explicarle a alguien, bueno, es que aquí en México los policías son así. No hay que explicar nada. No, solo hay que entrar en el alma humana y desentrañarla, sacarla a la luz. Y además esos personajes luego se vuelven prototípicos. O ¿Cómo? sea, sí, ¿no? O sea, tú tienes al Don Juan Tenorio o a Romeo, Ajá. que primero agarra Zorrilla al Don Juan Tenorio en El Burlador de Sevilla y dice, este es un conquistador. Él burla a mujeres, como mata turcos, como viene de la guerra y conquista a todo a su paso. Y que ya sabes que no le importa, que... Es un diablo. Sí. O sea, él va venciendo a todo lo que se le ponga enfrente, el conquistador, ¿no? Ajá. Y de pronto, comedia del arte. Y de pronto Zorrilla dice, no, vamos a humanizarlo. Y hay un obstáculo que lo hace cambiar, que lo hace transformarse, que es Doña Inés. Él, que no se enamoraba de nadie, a todas las utiliza y se burla, es burlado, es vencido y se redime ante Dios y ante Inés. Y eso lo vuelve sumamente humano. Fíjate que yo siempre había visto a este personaje como un prototipo. Pero dentro de lo que tú explicas, pues podría caber en el arquetipo con este arco de redención, arco de transformación. Y es que pasa eso, el dramaturgo, el guionista toma un prototipo, el de conquistador, como todo el mundo lo tenemos, le da una nueva capa de dimensión y luego ya nadie piensa en cualquier burlador, todos pensamos en el arquetipo, se vuelve un referente, Don Juan, pero luego se vuelve tan popular, icónico,
que se vuelve pop, se aplana y se aplana y se vuelve una playera, un sticker, una calcomanía. Ah, bueno, eso pienso mucho del personaje de Marilyn Monroe, ¿no? Como personaje y como ser humano. Claro. Porque como ser humano esa mujer sabemos que era brillante, súper inteligente, leída, muy sensible, ¿no? Además de su capacidad histriónica, era una mujer muy sensible, pero como que se le reduce a un icono pop como la güera sensual que pues ella es la Don Juan Tenorio femenina, que vuela. Es la seductora, la que te manda el besito, que tiene la falda levantada, la coquette. Ahora sí que la coquette. También sería como una especie de colombina contemporánea. Exacto. ¿No? Colombina pop. Pero no es lo que ella quería, justo ella era muy culta, como tú dices, una gran histriónica, quería que se le respetara por su histrionismo, y lo hizo tan bien que se convirtió en mercancía. Que se vuelve como el referente, plano, pop. Sí, porque digo mercancía por lo que dijiste de la playera con la el estampa, calcetín, ¿no? Tú tienes unos calcetines, ¿no? De Marilyn Monroe, o sea, ya se volvió un icono pop que justamente de un personaje tan complejo, tan humano como lo era ella, pues se le reduce a un tipo incluso. Justo, yo creo que todos los creadores, seamos guionistas o dramaturgos o actores, lo que queremos es crear algo tan humano, tan arquetipo, porque arquetipo es el tipo reinante, Argés. Argés es gobierno, ¿no? Arquetipo. Entonces, queremos algo que se vuelva tan divino, tan único, tan grande, que luego se pueda reducir otra vez a un tipo. Es decir, que cuando alguien diga una Marilyn, ya sepas, no tengas que o un Romeo, o un Tenón, un Don Juan. La imagen clara. Sí, pasar del arquetipo al tipo. Ser un referente universal. Tan universal que con solo nombrarlo, con el puro nombre, aparezca. Pues creo que eso es lo que todos los que nos dedicamos al teatro, ya sea actrices, dramaturgos, dramaturgas, eso deseamos, ¿no? Como trascender nuestra época, volvernos universales y al mismo tiempo ser recordados desde unas características básicas, ¿no? Como una imagen, un trazo. Pues muchas gracias, María, por esta muy reveladora conversación sobre el personaje. Siempre esta es tu casa, tú eres la coproductora del programa, así que ya la verán, ya la escucharán en Cuestión Teatral. Nos vemos en el siguiente bloque. Tejiendo redes en comunidad. Esta semana Cuestión Teatral te propone: ayuda a Robin Fly a volar y pásala bomba. Hoy jueves 29 de febrero, en el Conservatorio de Música Contemporánea, se llevará a cabo una experiencia única: arte, stand-up y teatro. Un evento con causa para recaudar fondos para la gira a Los Ángeles, California, de la obra unipersonal Robin Fly de Alexia Alexander. A las 19 horas comienza la noche con una exposición artística de Mariana A.G. A las 20 horas disfruta un stand-up comedy con los talentosos Fabricio Santini, Elías Campos, Fernanda Lecona y Gon Curiel. Y a las 21 horas vive un emocionante desenlace. Alexia Alexander interpreta Robin Fly. La dirección es en San Jerónimo 162 en Coyoacán. Accesos disponibles en Eventbrite. Para más detalles, @RobinFlyTeatro. Hemos llegado al último bloque de Cuestión Teatral y para ello quiero hablar de uno de los dramaturgos más importantes de la historia del teatro, que es, ya lo saben, ya lo tienen en mente, William Shakespeare. El buen Memo, el buen Guillermo, es el bardo inmortal que le llaman, que le dicen, aquel al que Harold Bloom, el creador, digamos, del canon occidental, es un teórico muy importante, uno de los críticos literarios más importantes que dio el siglo XX. Harold Bloom llamó al bardo inmortal, a William Shakespeare. No lo llamó el Chespirito, si estaban pensando en eso, no, eso ya es Gómez Bolaños, pero lo llamó el creador o el inventor de lo humano. Según Harold Bloom, antes de William Shakespeare, los seres humanos no sabíamos lo complejos que podíamos llegar a ser. No sabíamos quiénes éramos como seres humanos hasta que llegó Shakespeare e inventó el carácter humano. Según Bloom, antes de Shakespeare, todos los personajes eran caracteres, es decir, meros trazos.
que tenían acciones pero que querían ser congruentes, querían seguir una tesis, querían una sola cosa, eran unidireccionales o si acaso medio bidireccionales, querían A o B y además servían como de manera utilitaria para el dramaturgo o la dramaturga, didáctica para enseñarle una lección a los ciudadanos de Atenas o de Egipto o de México, de Estados Unidos. Pero él dice que cuando llega... Bueno, Estados Unidos ni existía antes de Shakespeare, pero bueno, servían para enseñar una tesis, una idea o para representar lo que te podía suceder si matabas a tu madre, ¿no? Como en el caso de Orestes. Pero después de Shakespeare, se supone, nos dice Harold Bloom, ya se complejizó la psique humana. Es decir, ya no pensamos igual. Ya no somos igual de complejos. ¿Por qué dice esto Bloom de Shakespeare? Porque los personajes shakespearianos tienen algo que desde ahí fue un parteaguas, que es, como decía María Balam en el bloque pasado, se traicionan, van en contra de cualquier cosa que la historia pida o necesite, van en contra de su propia tesis, de lo que ellos creen que son, y no solo como Edipo Rey o como Orestes descubren que no son nadie, que no son nada y que se han aniquilado, que se han vuelto el vacío o que se han vuelto algo que les es aborrecible, que eso es lo que le pasaba a los griegos, que los personajes al darse cuenta de su destino o de quién son, se aborrecían. Tampoco son personajes de comedia del arte que solo sirven para cierta trama. No, en realidad los personajes shakespearianos tienen algo muy poderoso. Y lo que eso es que van en contra de su mismidad. Pongo un ejemplo. Tienes a Otelo, que es un personaje que se considera un revolucionario. Él está a favor de la libertad. Él está a favor de la vida. Él quiere proteger la vida. Él quiere dar las condiciones para que la vida se dé en libertad, en amor y en armonía. Es un Che Guevara. Es el referente del revolucionario que lucha por la vida y la libertad. Y de pronto conoce a Desdémona, se enamora y empieza a traicionar la guerra, la causa, se le olvida la guerra, empieza a dejar de ser un general, tanto que ya no se conoce. ¿Qué estoy haciendo? O sea, y todos sus demás compañeros le dicen, oye Otelo, a ti te importaba la guerra, eres un soldado y ahora eres un romántico, eres un enamorado, ¿qué está pasando? Pero no solo él le dice, amar es el acto más revolucionario, cosa que eso también es una frase muy bonita del Che Guevara, que yo creo que le robó a Shakespeare o le tomó prestada, ¿no? Pero bueno, lo importante de Otelo es que al final él acaba por celos, porque Iago juega con él como un títere, lo utiliza como un trapo, lo manipula de tal manera que no solamente pierde la guerra y pierde la conciencia de la batalla, ya no le importa la guerra, él ahorca a Desdémona. Se vuelve alguien que quería preservar la vida, se vuelve el que arranca la vida, se vuelve algo que él juró destruir, a los asesinos del mundo, se vuelve algo no solo aborrecible, no es que solamente se encuentre con su destino, es que ya no, se vuelve algo completamente desconocido para él, se vuelve lo negro, la noche cuando él pensaba que era la luz, y acaba siendo, como dice Orestes en la Orestiada de Esquilo, dice, de mi cuerpo encontraron solo un puñado de cenizas. Lo que hace Shakespeare con los personajes, con Falstaff, con Julieta, con Ofelia, es que los personajes son llevados fuera de su campo semántico, fuera del concepto que uno puede tener, salen de sus propios límites. Y cuando se extralimitan, se vuelven humus, es decir, polvo, del polvo al polvo. Por eso no somos humanos, porque los personajes, si quieres que sean humanos, tienes que hacerlos trizas, tienes que aniquilarlos. De mi cuerpo hallarán solo un puñado de cenizas. Y entonces sí, el personaje es profundamente humano porque es solamente eso, una montañita de tierra, de ceniza. De hecho, de ahí viene la palabra humano, compuesto de humus. Y el humus, como lo sabe la gente que le gusta la comida árabe, es un puñado de tierrita, que además es comestible, ¿no? Como buen ritual en el que hay una ingesta del personaje para que podamos todos aprender de manera totémica al comernos al personaje, como la hostia en el rito católico. Al ingerir al personaje podemos ser perdonados, o al ir a ver una obra de teatro y vivir a través del personaje sus heridas, podemos ser trascendentales y la vida puede durar para siempre. No el personaje, no nosotros, la vida. Entonces, bueno,
Shakespeare lo hace con Otelo, lo hace con Ofelia, lo hace con Hamlet, los lleva a la locura. Todos sus personajes salen de la norma, salen de lo que ellos creían de sí mismos, y no solo eso, de lo que creíamos que era humanamente posible que un personaje fuera en una sola obra o en un solo trayecto, se traicionara de tal manera que ya sea completamente irreconocible. Y eso fue un gran regalo que nos dio William Shakespeare a los seres humanos, el decirnos: tú no eres alguien. Tú eres, como lo dijo Pinter, en el contemporáneo, 500 años después que William Shakespeare, 400 años y pico después del bardo, ¿no? Dice Pinter, el personaje es el vacío. ¿Por qué? Porque somos polvo y al polvo hemos de regresar, y cualquier certeza que creamos que tenemos de nosotros es completamente una ilusión. Y el personaje no es más que un pretexto para explorar nuestras profundidades, que nunca jamás podrán ser entendidas o descritas o comprendidas en su totalidad. Así que ya lo sabes, si tienes un personaje que trabajar, ya sea tipo, prototipo o arquetipo, no trates de entenderlo. Solamente colócate en el vacío, a la deriva, y permite que ese personaje sea una pregunta que en la acción se va a responder. Y para cerrar el tema de personaje, el monólogo de Ariadna de la obra Fedra y otras griegas de Jimena Escalante, interpretado por María Balán. ¿Cosas de mí? Mírame. Esto soy. Esta es mi cabeza. ¿Sabes qué es la cabeza? Es un órgano que todo el tiempo hace un ruido insoportable. Seguramente crees que sirve para pensar, pero no. No creas eso. No sirve para pensar. Sirve para hacer ruido. Este es el corazón. ¿Sabes lo que es el corazón? ¿Sabes que es un órgano que palpita? Su constante ta, 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 ta me recuerda que estoy viva. Porque a veces se me olvida, ¿a ti no? Es horroroso tener en el cuerpo órganos que hacen ruido y que laten. Estas son mis manos. Míralas. Míralas bien. Fíjate cómo tienen amnesia. No saben qué hacer. Este es mi pecho. 1 y 2. Está dividido. No funciona, no sé por qué lo tengo. El estómago está deshecho. Sí, se apretó tanto que reventó. Riñones, hígado, vesícula y todas esas cosas que están adentro, pues están ahí esperando, pasando el tiempo. Este es mi sexo. Me imagino que sabes muy bien las incomodidades que ocasiona. A mí, por ejemplo, me traiciona. Bueno, las piernas y los pies sostienen todo. Mi lengua, mírala, ácida. ¿Y ya? No hay más. No sirvo. No sirvo porque además de todo tengo un dolor insoportable. ¿A ti qué te duele? ¿Alguna vez has sentido sentimiento de sentir? Si crees que es algo que viene y se va, estás equivocado, porque no es así. El dolor ni viene ni va. Está siempre. Naces con él. Lo tienes. Puedes creer que sientes dolor por una pérdida, o puedes creer que sientes dolor por un abandono, o puedes creer que sientes dolor por no ser capaz de cambiar las cosas, por no ser capaz de partir en minúsculos pedacitos tu desgracia. Una vez que sientes el dolor, ya no importan las razones. Lo sientes. Puedes ponerle los nombres que quieras, pero el dolor está. Y punto.
Nos vemos el próximo jueves en Cuestión Teatral. Esto fue una producción de Ábside Content.